Vamos a ver rápidamente qué es la precarga del ventrículo izquierdo, la precarga o preload en inglés. Esto lo vamos a decir que es equivalente al end diastolic volume, al volumen que queda al final de la diástole. Recordemos, tenemos aquí está el corazón, aquí están las válvulas y aquí está la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tenemos aquí, hay un porcentaje de sangre que se queda en el ventrículo izquierdo después de que el ventrículo expulsa la sangre hacia la aorta. El volumen que se va a quedar al final de la diástole, o sea, ya que termina de relajarse el ventrículo izquierdo, una vez que está listo para contraerse, pero un instante antes de que se contraiga, o sea, al final de la diástole, pero antes de que empiece la sístole, el volumen que queda aquí va a ser el volumen que se queda en el ventrículo o que se quedó en el ventrículo del latido previo, más la sangre que le va a pasar a la aurícula izquierda. Generalmente el volumen que queda al final de la diástole, el end diastolic volume, son 120 mililitros. Ahora, ¿qué cosas cambian la precarga? ¿Qué cosas nos alteran el volumen que va a quedar al final del ventrículo, al final de la diástole? ¿Qué cosas nos afectan el volumen que va a quedar al final de la diástole aquí en el ventrículo? Va a ser que el ventrículo no esté recibiendo sangre de la aurícula izquierda, o sea, sí que esté recibiendo, pero que reciba menos. ¿Y de qué manera el ventrículo va a recibir menos sangre? ¿De qué manera llega menos sangre de la aurícula izquierda? Esto va a ser, esto depende de la sangre que le está llegando a la aurícula izquierda. O sea, aquí estoy diciendo la circulación en retrógrado. ¿Qué cosa le llega a la aurícula izquierda o por dónde le llega la sangre a la aurícula izquierda? Por las venas pulmonares. Bueno, en rojo. Aquí están las venas pulmonares. 1, 2, 3, 4. Las venas pulmonares son las que le drenan la sangre a la aurícula izquierda. ¿Y qué le da la sangre a las venas pulmonares? Los capilares pulmonares. ¿Y qué le da la sangre a los capilares pulmonares? La arteria pulmonar. Entonces aquí está la arteria pulmonar. Aquí está, bueno, negro. Aquí está la arteria pulmonar. ¿Y qué le da la sangre a la arteria pulmonar? El ventrículo derecho. ¿Y qué le da la sangre al ventrículo derecho? La aurícula derecha. ¿Y de qué le da la sangre a la aurícula derecha? Las venas cavas. Las venas cavas. Entonces, para no confundir, voy a decir el ciclo cardíaco de manera anterograda, como siempre se dice. La sangre llega de las venas cavas, de la vena cava superior y la vena cava inferior, pasa a la aurícula. Bueno, lo voy a poner aquí. Aquí está el corazón. Este sí me quedó más en proporción. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son más grandes. Aquí me quedó más igual, pero bueno. Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, que llegan o están drenando a la aurícula derecha. Aquí llega la sangre desoxigenada. Llega la sangre desoxigenada. De aquí, cuando se abre la válvula tricúspide, pasa el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, cuando se abre la válvula pulmonar, pasa a la arteria pulmonar. Aquí está la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha, y ya capilares pulmonares, y finalmente venas pulmonares. Ya una vez que está oxigenada la sangre, ya pasa que pasó por los capilares pulmonares, en donde se hace el intercambio entre el alveolo y la sangre, pero bueno. Y el intercambio del alveolo, esto está en la sección del pulmón, en la sección de neumología, pero bueno. Aquí ya tenemos las arterias pulmonares, los capilares, y finalmente regresa la sangre aquí por las venas pulmonares. Las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda, aquí está la sangre, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y ya, del ventrículo izquierdo pues pasa a la aorta. Entonces, la sangre que le llega al ventrículo izquierdo depende de lo que le llegó a la aorta y de dónde llegó la sangre la sangre que llega del ventrículo, que le llega al ventrículo izquierdo depende de la sangre que le llega a la aurícula izquierda. ¿Y de dónde viene la sangre que le llegó a la aurícula izquierda? De las venas pulmonares. ¿De dónde vino esta sangre? De los capilares pulmonares, que vino de la arteria pulmonar. ¿Y de dónde vino la sangre de la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. ¿De dónde vino la sangre del ventrículo derecho? De la aurícula derecha. Y esta sangre vino de las venas pulmonares. Entonces, cualquier cosa que afecte la sangre que esté llegando a la aurícula derecha, finalmente nos va a afectar la sangre que llegue al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo modificamos la precarga? Con modificar la sangre que está llegando a la aurícula derecha. ¿Y cómo modificamos la sangre que llega a la aurícula derecha? Esto va a ser o porque tengamos una vasodilatación de las venas pulmonares, de las venas cavas, una vasodilatación de las venas cavas, en cuyo caso, el hacer una vasodilatación de las venas cavas, esto hace que la sangre se quede ahí estancada en las venas. Entonces, al quedarse estancada en las venas, va a haber menos sangre que drene a la aurícula. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, ya voy a borrar. Aquí está el corazón. Nada más nos vamos a enfocar en la aurícula.
Entonces digamos aquí está la vena cava inferior, aquí está la vena cava inferior y está drenando a la aurícula. Bueno, no es así, pero está drenando a la aurícula. Aquí está la sangre. Hay cierta sangre que se queda aquí en la vena cava. No es que la vena cava le pase la sangre y la vena cava se queda vacía. No, todo el circuito sí tiene sangre. No hay alguna parte del circuito que se quede sin sangre. Entonces, tenemos la vena cava y hay sangre que le está pasando aquí a la aurícula derecha. Y hay un porcentaje de sangre que se queda aquí en la vena cava. Si tenemos vasodilatación de la vena, entonces ahora tenemos aquí el corazón, tenemos que el calibre de la vena cava es mayor. Entonces, si es mayor, tenemos más sangre que cabe aquí, hay más sangre que cabe aquí, entonces más sangre se va a quedar aquí en la vena cava y menos sangre va a pasar a la aurícula. Entonces, al hacer vasodilatación, cualquier cosa que nos haga una vasodilatación de las venas, una vasodilatación de las venas, nos disminuye la sangre que llega a la aurícula. Y dijimos, ¿cómo afectamos la sangre que está en el ventrículo que le va a llegar al ventrículo izquierdo con la sangre que le llega a la aurícula derecha? Ya vemos cómo. Entonces, una disminución en la sangre que le llega a la aurícula derecha es una disminución en el end diastolic volume, una disminución en el volumen que va a tener el ventrículo izquierdo al final de la diástole. ¿Y cómo disminuimos esta sangre que le llega a la aurícula izquierda? Si hacemos vasodilatación. Vasodilatación de las venas hace que quepa más sangre en las venas, entonces la sangre, digamos, se queda estancada aquí en las venas y menos sangre drena a la aurícula derecha. Entonces finalmente tenemos menos sangre aquí en el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué otra cosa? Depende también del volumen total de sangre, del volumen total de sangre que hay en el circuito. Eso es, por ejemplo, obviamente si hay una hemorragia donde el paciente esté sangrando, pues va a haber menos sangre en el circuito y va a haber menos sangre que llegue a las venas cavas. Independientemente del calibre de las venas cavas, si el paciente está sangrando, va a haber menos sangre que llegue a las venas cavas y que llegue a la aurícula derecha de lo que llega en un paciente normal. Si tenemos un paciente normal, pues está circulando la sangre llega a las venas cavas y drena a la aurícula derecha. Digamos que tenemos el mismo calibre de vena cava, pero el paciente está sangrando, pues va a haber menos sangre que llega a las venas cavas y de ahí a la aurícula derecha. Entonces también por una disminución en el volumen total, esto nos va a hacer finalmente una disminución en el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha y por tanto una disminución en el volumen que queda al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta fue una vasodilatación de las venas en donde disminuye nada más la sangre que le está llegando a la aurícula derecha porque la sangre se queda estancada en las venas cavas. Este es donde hay una disminución en la sangre, en el volumen de sangre total, o sea, la sangre se está chorreando, se está saliendo del circuito cardíaco, bueno, de la circulación cardíaca. Entonces, al tener una disminución de toda la sangre, pues menos sangre le va a llegar a la aurícula y a todos lados le va a llegar menos sangre. Pero bueno, esos son los dos factores pues, generalmente por los que vamos a tener un cambio en la precarga. Si tenemos vasodilatación o tenemos una disminución del volumen total de la sangre, esto nos disminuye el volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Si tenemos una vasoconstricción o una venoconstricción, porque generalmente nada más está afectado por las venas, no tanto por lo que pasa por las arterias, más por lo que pasa por las venas, pero bueno. Entonces, si tenemos una venoconstricción o tenemos que por alguna razón le tenemos que meter sangre al paciente, digamos, bueno, no se me ocurre cómo le tendremos que meter sangre al paciente así nada más, pero bueno, si le metemos sangre al paciente o si hacemos una venoconstricción, esto nos daría un aumento de la sangre que esté llegando a la aurícula derecha y entonces un aumento en la sangre que esté llegando al ventrículo que se va a quedar en el ventrículo al final de la diástole. Nos vemos en el siguiente video.